Hola a todos. Esta noche vamos a comenzar con una confesión que quizás os sorprenda. Puede que no sobrevivas al exceso de limpieza. Sí, has oído bien. Tanto tiempo nos han repetido que la higiene obsesiva es virtud que hemos dejado de cuestionar si puede volverse un arma de doble filo. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y hazme el favor de escribir en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allí. Siempre me encanta imaginaros en pequeñas habitaciones esparcidas por el mundo. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave. Y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. En mi consulta, he visto miles de sonrisas en medio siglo de trabajo. Y también he sido testigo de cómo los buenos propósitos, malentendidos, acaban torciéndose en tragedia bucal. Recuerdo a un hombre, octogenario y orgulloso de sus dientes, que se cepillaba 4 veces al día, con fuerza de marinero, frotando la cubierta de un barco. El final de la historia, os lo imagináis, encías retraídas, como arena que retrocede con la marea, raíces expuestas, y hasta el agua tibia se convertía en un enemigo cruel. La ironía es dolorosa. Hacía todo lo posible, y precisamente por eso se había condenado. La sabiduría de la vejez nos enseña que lo demasiado se vuelve enemigo de lo suficiente. Esto lo repetía mi abuela cuando veía a alguien regando plantas hasta encharcarlas. Y hoy sé que ocurre lo mismo con los dientes. El exceso destruye lo que intenta salvar. Un hecho curioso es que, según estudios de la década pasada, los mayores de 60 años tienen la mitad de la capacidad regenerativa en la encía que los jóvenes. Imagínate intentar reparar una carretera vieja cuyo asfalto ya apenas se pega. Cualquier bache se convierte en cráter. Así funciona nuestro tejido gingival. La cuestión académica, aquí sigue siendo: ¿deberíamos recomendar a los mayores rutinas de higiene distintas a las de jóvenes? La respuesta parece evidente, visto lo visto, pero aún hay debate en congresos. Muchos dentistas se aferran a la norma general de 3 veces al día, porque temen que reducirla transmita dejadez. Y otros defendemos que la personalización es clave. Como todo en la medicina, las recetas únicas son sospechosas. Permíteme describírtelo como si fueran imágenes sensoriales. Imagina tus encías como felpa delicada, un terciopelo dispuesto a proteger las piezas más duras del cuerpo. Cada golpe de cepillo fuerte es como clavar un cepillo de alambre en seda. No sorprende que al cabo de décadas quede deshilachado. Y al igual que no usarías lija industrial para limpiar tus gafas, tampoco deberías tratar tus encías como si fuesen manchas de grasa en una sartén. Aquí hago un inciso ligero, porque sé que este tema se pone serio y puede sonar agobiante. Uno de mis pacientes mayores, cuando le sugerí cambiar a un cepillo de filamentos ultra finos, protestó: «Doctor, eso es como barrer la casa con plumas de ave». Nos reímos durante minutos. Lo que no entendía es que justo esa suavidad era lo que su boca necesitaba. Después de unos meses volvió y me dijo:
Al final resulta que con plumas también se barre, solo que sin romper el suelo. Pensad también en esto. El hábito de frotarse los dientes con fuerza fue inculcado como si fueran zapatos blancos de colegio. Muchos crecimos escuchando a padres decir, frótate fuerte o no sirve. Qué curioso que décadas después descubramos que esa obediencia puede costar piezas enteras. La paradoja es irresistible. Limpias tanto que acabas sucio de problemas. Y un último dato extraño que me gusta compartir. Existe un término poco conocido, recesión gingival idiopática, que describe encías que retroceden sin causa clara. Pues bien, algunos expertos creen que un porcentaje de esos idiopáticos no lo son tanto, sino que han sido erosiones por décadas de buena voluntad, mal dirigida. En otras palabras, el misterio puede residir en el entusiasmo. Así que hoy arranco esta historia con un consejo que suena casi subversivo. Quizá debas cepillarte menos de lo que toda la vida creíste. No menos en calidad, eso sí, pero sí en cantidad y en fuerza. Porque, después de todo, las armas más afiladas no siempre derrotan al enemigo. A veces hieren al portador. El desgaste invisible de las encías es, para mí, uno de los grandes dramas silenciosos del envejecimiento. Nadie lo nota en el espejo de inmediato. No es como una arruga que aparece de un día para otro y se saca una carcajada resignada. Mira qué patas de gallo. No. Lo de las encías es más sutil. Como ese vecino que toca el piano, poco a poco más alto cada día, hasta que un día te despiertas sobresaltado. Cuando el retroceso, encía rajante, se hace evidente. Ya llevamos años acumulando microgolpes de cepillo, roces secos, la presión de un esmalte que se erosiona. Recuerdo a una señora de 76 años que me dijo con ternura, «Doctor, yo cuidé de mis dientes como si fueran reliquias, y ahora resulta que las reliquias se han vuelto reliquias de verdad, antiguas y delicadas, listas para caerse». La escena tenía comedia involuntaria, pero la realidad detrás era esta. Fuerzas excesivas durante décadas habían dejado sus encías como muros finos en una fortaleza cansada. La sabiduría popular dice que la fuerza bruta no es señal de fuerza real. Y vaya razón. Cuando somos jóvenes, nos sirven mensajes tipo, esfuérzate, aprieta, da todo de ti en cualquier disciplina, deporte, estudio, música. Pero al llegar a la madurez, hay que hacer lo contrario. Medirse, distribuir la energía, aceptar que la delicadeza puede ser más eficaz que la dureza. Lo mismo pasa con las encías. La información curiosa aquí. ¿Sabías que el color rosado de una encía sana se debe a la red capilar subyacente con un grosor de menos de medio milímetro? Es decir, literalmente frotamos a diario una piel finísima que resguarda vasos tan delicados que cualquier roce contundente abre microheridas. Y esas microheridas no siempre duelen, pero se acumulan como gotas de lluvia excavando piedra. Dentro del ámbito académico, el debate gira en torno al término exacto. Algunos lo llaman trauma por cepillado. Otros prefieren lesión por fricción repetitiva. Yo sonrío con esas discusiones semánticas porque al final, en la práctica, todos hablamos de lo mismo. Un paciente que ha usado demasiada energía, demasiado tiempo o demasiado pelo duro.
me recuerda, en tono cómico, a mis nietos cuando discuten si lo de su merienda fue batido o smoothie. Lo importante en ambos casos es lo que te metes a la boca. Permíteme una imagen. Imagina una alfombra persa colocada en una escalera. Cada día la pisas con zapatos normales y resiste. Pero si decides pasarle un cepillo metálico 3 veces cada jornada, pronto las fibras se deshilachan. Esos son tus encías. Nadie pone una alfombra con la idea de rascarla sin descanso. Y sin embargo, con la boca, lo hacemos todos. Una anécdota graciosa para alivianar. Tuve un paciente que venía de la barbería con el bigote perfectamente recortado y me dijo: «Doctor, yo me cepillo fuerte porque si no siento que no sirve, es como rascarse la espalda. Cuanto más fuerte, mejor». Tras examinar su encía retraída, le respondí: «Entonces, ¿quieres que tus encías queden calvas, como el bigote recién rasurado?». Se rió a carcajadas, y al mes me reconoció que había cambiado de estilo. Ahora las acaricio, no las raspo. Y si me preguntáis por las raíces expuestas, son como vigas dejadas al aire en una casa antigua. No están preparadas para recibir lluvia ni viento. Al inicio, simplemente parecen un detalle estético. El diente se ve más largo de lo normal. Pero pronto vienen las incomodidades. Sensibilidad al frío, molestia al beber sopa caliente, incluso dolor con aire fresco. Por cruel que parezca, el cuerpo exagera cada cosa, como si en lugar de aire fresco nos soplaran nitrógeno líquido al nervio. A menudo me preguntan: «Doctor, ¿y hay vuelta atrás cuando la encía ya retrocedió?». Aquí la respuesta académica abre otro debate actual. Algunos defienden técnicas de injerto, cirugías periodontales que reponen parte del tejido. Otros dicen que la verdadera clave es detener la progresión y fortalecer lo que queda. Personalmente, prefiero la filosofía de no esperar al milagro quirúrgico y aprender a cuidar lo que la biología aún nos ofrece. Porque, aceptémoslo, a los 70, un injerto puede ser tan incómodo como un sofá nuevo en una casa demasiado pequeña. Un hecho de sabiduría asociado al envejecimiento lo resumió un hombre mayor al que admiro. A partir de los 60, todo en la vida hay que hacerlo con menos fuerza y más conciencia. Caminar, hablar, mirar, amar y, por supuesto, cepillarse. Porque la violencia de la juventud ya no tiene cabida, y es la suavidad la que protege. Antes de cerrar esta parte, dejadme un dato extraño. Existen registros médicos que describen casos de personas que se cepillan en sueños. Sí, suena surrealista, pero hay personas con conductas de parasomnia que, mientras duermen, van al baño y se cepillan como si fueran sonámbulos. Podéis imaginar el resultado cuando lo hacen sin conciencia. Encías sangrantes y un dentista que escucha la historia con la ceja levantada. A veces, la realidad científica se parece a un sketch de comedia nocturna. Así que, pensadlo bien. La próxima vez que agarréis vuestro cepillo, no lo tratéis como espada guerrera, sino como pincel delicado. La batalla no es contra las encías, es contra las bacterias. Y esas bacterias odian la constancia más que la violencia. La sensibilidad dental
Y las raíces expuestas son como ese invitado inesperado que nunca pediste, pero que insiste en quedarse en tu casa. A simple vista, puede parecer un detalle menor. Uno piensa que tener los dientes un poquito más largos es solo un cambio estético, pero pronto llega el drama cotidiano. El café de la mañana se transforma en una especie de experimento de shock eléctrico. Un sorbo de agua fría es como abrir paso a 1000 agujas. Y hasta el aire, cuando sales a la calle, en invierno, se siente como un cuchillo invisible. En la clínica, cuando explico a los pacientes qué ocurre, me gusta usar una metáfora visual. Las raíces de un árbol normalmente están seguras bajo la tierra, ocultas en la oscuridad húmeda que les da estabilidad. Si por cualquier razón la tierra retrocede, esas raíces quedan a la intemperie. El sol las reseca, la lluvia las erosiona, el viento las sacude. Exactamente así funcionan nuestros dientes. Lo que estaba protegido bajo encía, ahora queda indefenso ante el exterior. La sabiduría de la vejez es aceptar que todo tejido se hace más frágil con el tiempo. La piel se arruga, el cabello se vuelve fino y las encías se retraen. Un abuelito encantador me decía: «Doctor, la edad no me roba de golpe, me va quitando con pellizquitos. Encías aquí, memoria allá, una pierna cansada por allí». Tenía razón, y, sin embargo, había aprendido a reírse de ello, lo cual es probablemente la mejor medicina adyacente a la floración. Aquí viene un dato curioso. ¿Sabías que el dolor de sensibilidad que sientes no lo producen realmente las raíces directamente expuestas, sino terminaciones nerviosas llamadas túbulos dentinarios? Son canales microscópicos que viajan desde el exterior de la raíz hasta el nervio central. Cuando el frío o el calor estimulan el líquido dentro de esos túbulos, la señal de dolor se dispara como un timbre de alarma. Y lo irónico es que cuanto más intentas frotar para limpiar mejor, más abres esos canales. Es como raspar una ventana con hielo. Quieres quitar una mancha, pero terminas ampliando grietas. ¡Epa! En el terreno académico, existe un gran debate todavía abierto. Hay investigadores que sostienen que la hipersensibilidad dentinaria es una condición puramente mecánica. La encía retrocede, se exponen los túbulos, duele. Fin. Otros, en cambio, insisten en que hay un componente inflamatorio más complejo, que las bacterias y la inflamación de las bolsas periodontales participan en activar el dolor. Este debate no es banal, porque determinar la causa principal definirá si lo resolvemos solo con técnicas físicas o con abordaje farmacológico. Pero más allá de la teoría, el día a día del paciente se parece mucho a una comedia de errores. Gente que rechaza helados, que sopla su sopa durante minutos, que pide cafés templados, no por exquisite, sino por miedo. Tuve una paciente que me confesó que había abandonado las granizadas de limón y aseguraba con solemnidad: «Doctor, eso sí que es perder la juventud». Nos reímos, porque en el fondo tenía razón. Las pequeñas cosas son las que más se echan de menos. Un punto a menudo ignorado es cómo la retracción gingival crea esos diminutos espacios entre diente y encía, conocidos como bolsas periodontales.
Dichos espacios son Disneyland para las bacterias, calientes, húmedos, llenos de restos de comida. Allí proliferan sin ser detectadas fácilmente por el cepillado normal. Es como si en tu casa, detrás del sofá, alguien empezara a acumular bolsas de patatas fritas vacías y cáscaras de pipas. No lo ves cada día, pero el olor termina volviendo insoportable. Así actúan los microorganismos en esas mínimas cavidades. La sabiduría aplicada aquí es clara. Mejor prevenir que curar. Y prevenir no significa dejar de cepillarse, sino hacerlo con medida. Recuerdo un ingenioso anciano que me dijo, al final, doctor, cepillarse es como acariciar a un gato. Si lo haces con ternura, ronronea. Si lo haces a lo bestia, te araña. Una rareza para añadir a este recorrido. En algunos textos del siglo XIX se describen dispositivos extraños, llamados cepillos de alambre, que ciertos fanáticos de la limpieza dental utilizaban. Eran literalmente cepillos metálicos para frotar dientes. No me preguntéis cómo alguien sobrevivía a eso, pero el registro histórico está ahí. Aquello es un ejemplo de cómo la obsesión, sin conocimiento, puede llevar al desastre. Agradezcamos que hoy podamos escoger entre filamentos suaves que parecen casi plumas. El punto práctico es que la sensibilidad no tiene que convertirse en condena. Existen pastas dentífricas especiales que bloquean esos túbulos, barnices profesionales que aplicamos en clínica, e incluso tratamientos láser que sellan la raíz. Pero lo primero, siempre, es detener el daño, dejar de sobrecepillarse, comprender la importancia del ángulo de 45 grados, acariciar en vez de rascar. Aquí concluyo esta sección con un consejo que me regaló una señora entrañable. La serenidad no solo salva la mente, también salva la boca. Ella había transformado su rutina dental en un ritual casi meditativo. Ponía música suave, respiraba hondo y se cepillaba como si pintara un cuadro. Me confesó que, por primera vez en años, podía volver a beber agua fría sin dolor. Así que dejadme insistir. En este asunto, la calma no es virtud opcional, es tratamiento. La nueva rutina de cepillado que propongo para mayores de 60 no nace de la improvisación, sino de la observación de cientos de bocas, miles de minutos de charla clínico-filosófica y varias carcajadas por el camino. Lo primero que debes recordar es que en la madurez ya no se trata de cantidad, sino de calidad. El antiguo lema de 3 veces al día y cuanto más fuerte mejor ha quedado obsoleto. Hoy sabemos, con evidencia científica, que respalda lo que anecdóticamente veía en mis pacientes, que lo ideal es cepillarse 2 veces al día, al levantarse y antes de dormir. Y lo digo así, 2, no 3, no 4, 2 como los pasos de un tango minimalista. La sabiduría de la vejez nos susurra que menos a veces es más. Un anciano paciente me soltó la frase que aún cito en mis conferencias. Mi secreto es hacer pocas cosas, pero hacerlas despacio y con empeño. Él hablaba de sus paseos, de sus comidas, incluso de sus siestas, pero la filosofía aplica perfectamente al cepillado. Un dato curioso que suelo dar en mis charlas. Se calcula que un ser humano que llega a los 80 años
Se habrá cepillado los dientes más de 50,000 veces en su vida. ¿50,000? ¿Cómo no iban a resentirse las encías? Nadie frota un mueble 30 años sin que pierda barniz. Sin embargo, la buena noticia es que un cambio de técnica, incluso en edades avanzadas, logra frenar el daño y hasta aliviar las molestias. Empezar con un cepillo de cerdas suaves es crucial. Y cuando digo suaves, me refiero a esas fibras tan finas que parecen más un plumero de hada que un utensilio de higiene. Algunos pacientes reaccionan incrédulos. Doctor, con esto no limpio nada. Les sonrío y digo, no hace falta lijar, hace falta barrer con delicadeza. Sorprende ver cómo, a las pocas semanas, dejan de sangrar durante el cepillado. Esa es mi pequeña victoria. Un aplauso íntimo que me doy cada vez que lo compruebo en la revisión. La técnica también importa. El ángulo de 45 grados, con pequeñas rotaciones circulares, logra limpiar la línea gingival sin dañarla. Nunca he entendido por qué la cultura popular nos hizo pensar que había que rascar arriba abajo como quien limpia las ventanas del metro. Esa actitud marcial causa estragos invisibles. Mejor imaginad que estáis acariciando la superficie de un huevo crudo. Demasiada presión y se quiebra. En cuanto al tiempo, os seré sincero, 2 minutos son suficientes, aunque parezca ridículo. ¿Por qué? Porque el objetivo no es frotar cada vez la suciedad del día, como si se tratara de grasa pegada, sino interrumpir el crecimiento de placa bacteriana. Esa placa necesita al menos 24 horas para madurar en una colonia peligrosa. Por eso, con 2 minutos, 2 veces al día, se interrumpe su plan de conquista. Es como si enviarais un ejército a dispersar una manifestación incipiente antes de que se organice. Ahora permitidme el toque humorístico. Un caballero de 79 años me contaba que usaba un cronómetro digital cada vez que se cepillaba. Me dijo, doctor, veo que son 120 segundos, 2 partidos de anuncios de teletienda. Su nieta, sin embargo, le enseñó algo mejor, una canción corta en su móvil. Y así, sin ser consciente, los 2 minutos se pasaban sin ansiedad. Al final, descubrimos que convertir el cepillado en un juego es un método tan eficaz como serio. Un detalle académico que todavía genera discusión. ¿Vale más usar técnica manual con cepillo clásico o invertir en un cepillo eléctrico ultrasónico? Y aquí hay bandos irreconciliables en los congresos dentales. Los tradicionalistas defienden la disciplina del cepillo manual por su control intuitivo, mientras los modernos aseguran que la vibración de los eléctricos consigue limpiar hasta en rincones imposibles. En mi visión práctica, ambos son útiles si se combinan con suavidad y constancia. El problema no es el tipo, sino la actitud. ¿Por qué insisto tanto en suavidad? Porque uno de los hallazgos más extendidos en estudios de longevidad bucal es el desgaste cervical de los dientes, justo donde la encía los abraza. Ese desgaste no lo causa una bacteria, lo crea la fuerza excesiva del cepillado. Y esa abrasión puede derivar en caries de raíz, muy difíciles de tratar a edad avanzada. Doy fe. He rellenado más de una cavidad en esa zona y siempre pienso lo mismo. ¡Qué ironía!
El daño vino del intento de limpiar, no de la suciedad. Sabiduría de la vejez extra. Uno de mis pacientes me dijo: doctor, aprendí que lo blando llega más lejos que lo duro. Mira el río, erosiona las montañas, y lo hace sin esfuerzo, solo con constancia. No podría haber dado una lección más aplicable al arte del cepillado. Y ya, que me gustan los datos extraños, aquí va uno. Cierta publicación sobre odontología geriátrica reportó que aproximadamente un 15% de mayores de 75 años todavía usa cepillos de cerdas medianas o duras porque siempre los compraron así y nunca cambiaron. El mismo artículo incluía fotos de cepillos literalmente doblados de tanto apretarlos. Es como querer manejar un coche de los años 50 con gasolina actual. Un choque de eras que solo produce desperfectos. Por último, quiero señalar que cambiar la rutina no solo salva los dientes, también devuelve tranquilidad. Recuerdo a una paciente que me decía: con mi nuevo cepillo suave, siento que mi boca respira. Puede sonar cursi, pero es real. El alivio de no sangrar, ni sentir dolor durante el cepillado, transforma la experiencia en algo apacible. Así que, resumen de esta sección: 2 veces al día, 2 minutos, cepillo suave, técnica en ángulo y, sobre todo, menos fuerza y más serenidad. Con esas reglas, los mayores recuperan la confianza y sus dientes conservan la fortaleza necesaria para seguir disfrutando del café, del helado y de las sopas humeantes, sin que cada bocado se convierta en una tortura eléctrica. El engaño del blanco radiante es un capítulo aparte en esta historia. Los anuncios de la televisión lo pintan todo como si unos dientes relucientes se equivalieran automáticamente a felicidad, juventud perpetua y currículum sentimental envidiable. Aparece la modelo con sonrisa cegadora, el caballero de traje con colmillos resplandecientes y la promesa implícita: si utilizas esta pasta milagrosa, serás igual de irresistible. Pero la realidad clínica es menos poética, especialmente a partir de los 60. Esos dentífricos que prometen milagros contienen un obstáculo en forma de polvo abrasivo, partículas de sílice, bicarbonato u otros compuestos que actúan como diminutos papeles de lija, continuamente frotando la superficie de los dientes. La sabiduría asociada aquí es que lo que reluce demasiado puede desgastar lo esencial. Un paciente muy lúcido me dijo una vez: doctor, entendí demasiado tarde que los anuncios venden brillo, no salud. Y se me quedó grabada la segunda parte. Me vendieron el espejo, pero lo que quería era la casa. Él se refería a sus dientes agrietados, mientras presumía de pasta blanqueadora durante 20 años. Resultado: esmalte erosionado y sensibilidad crónica. El hecho curioso, en esta sección, la capa de esmalte dental tiene de media solo entre 1,5 y 2 milímetros en las coronas anteriores. Es decir, apenas el grosor de una tarjeta de crédito. ¿Os imagináis lo fácil que es desgastar algo tan fino, frotando con partículas abrasivas 3 veces al día, durante años? Lo invisible se convierte en irreversible cuando la barrera que protege la dentina desaparece. A nivel académico, todavía se debate el nivel seguro
de abrasividad en pastas dentífricas. Existe un índice llamado RDA, Relative Dentin Abrasivity, que clasifica la fuerza de cada producto. Hasta cierto punto, una abrasión ligera ayuda a remover manchas superficiales de té o café, pero lo que es subóptimo para un joven no lo es para un anciano. Que un adulto mayor utilice pasta con índice alto equivale a limpiar reliquias arqueológicas con lija de carpintería. Los congresos odontológicos modernos siguen discutiendo qué límites recomendar de forma oficial según la edad y el estado del esmalte de cada paciente. Os cuento una anécdota para alivianar. Una señora de 78 años me trajo 3 tubos distintos de pasta blanqueadora y me pidió que eligiera la ganadora. Yo bromeé. Esto no es un certamen de belleza, es un juicio de la Haya contra el maltrato dental. Esa salida la hizo reír tanto que decidió usar la pasta que le recomendé, menos abrasiva y con flúor. Al cabo de medio año, me confesó feliz: doctor, mis dientes están menos blancos de anuncio, pero duelen mucho menos. Prefiero la comodidad a lucir como un fluorescente. Otro aspecto importante es entender cómo funciona la obsesión cultural. Igual que arrugas o canas se consideran señales de envejecimiento normal, la ligera pérdida de blancura en los dientes es fisiología pura. La dentina, con el tiempo, se hace más amarillenta y translúcida. Lo antinatural es pretender que a los 70 nuestros dientes tengan el mismo matiz que a los 20. Aquí entra la parte de sabiduría. Aceptar con naturalidad el cambio sin renunciar a la salud. Lo que hace atractiva una sonrisa no es tanto la intensidad del blanco, sino la serenidad de quien la ofrece. Y aún hay un detalle histórico curioso. En manuscritos europeos del siglo XVII se describían polvos dentales caseros elaborados con hueso molido o conchas trituradas. Podéis imaginar el resultado: abrasividad máxima. Lo gracioso es que, siglos después, seguimos cometiendo el mismo error con una presentación más moderna y envoltorios brillantes. La humanidad repite sus tropiezos, pero ahora con aroma a menta. Algunos colegas, especialmente los ligados a la industria, defienden que el paciente mayor puede usar blanqueadores moderados, siempre que el cepillado sea corto y con mínima presión. Personalmente, prefiero que a partir de la 6ª década se opte por pastas catalogadas como baja abrasividad, con flúor, y, si existe sensibilidad, formulaciones específicas que taponen esos túbulos dentinarios de los que os hablé. Creo que debemos enseñar a la gente que una sonrisa sana y sin dolor es más poderosa que una sonrisa artificialmente blanca. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve un diente blanco si no puedes morder una manzana sin electricidad en la raíz? Un paciente me regaló una broma que suelo repetir: doctor, de joven quería dientes de estrella de cine. Ahora quiero poder comerme las palomitas sin hacer aspavientos. Los focos para ellos, la mazorca para mí. Le reí tanto la ocurrencia que la adopté como mantra, porque, en serio, después de cierta edad, el bienestar supera al espectáculo. Así que, consejo práctico: revisad vuestro estante de baño. Si pone whitening,
blanqueador o alguna promesa de reflector de estadio. Considera que no sois la audiencia objetivo. Buscad en cambio términos como suave, sensitive o fluoruro. No os dejéis engatusar por envases plateados y nombres altisonantes. La elección correcta es la que respeta a la arquitectura de vuestro esmalte. Concluyo esta sección recordando que el brillo más duradero proviene de la risa genuina. El color exacto de los dientes se olvida. Lo que se recuerda es la belleza de una carcajada verdadera. Así que no temáis renunciar al blanco radiante. Apostad en cambio por el blanco suficiente que protege la sensibilidad y permite reír sin sobresaltos. Es así que es una verdadera conquista estética. El error de cepillarse justo tras comer es, probablemente, uno de los consejos más arraigados y, a la vez, más perjudiciales que hemos transmitido de generación en generación. Ni un minuto después de comer, ve y cepíllate, repetían padres y maestros, como si fuese un mandamiento divino. Y yo mismo, lo admito, lo aconsejé en mis primeros años de práctica odontológica. ¡Ay! Ingenuidad. Lo que no sabíamos en aquel entonces es que ese acto, tan bien intencionado, puede convertirse en un ataque directo contra el esmalte, justo en el momento en que más débil se encuentra. La sabiduría de la edad nos enseña que a veces el mejor movimiento es quedarse quieto. Igual que un anciano, sabía esperar a que la sopa bajara de temperatura antes de soplarla. Deberíamos aprender que nuestros dientes también necesitan reposo antes de ser frotados. Un dato curioso y científico. Después de comer, especialmente alimentos o bebidas ácidas, frutas cítricas, vino, refrescos gaseosos, el pH de la boca desciende, lo que provoca que la capa de esmalte se ablande temporalmente. Estudios muestran que puede perder hasta el 30% de su dureza en esos minutos críticos. ¿Y qué ocurre si justo en ese estado vulnerable pasamos las cerdas del cepillo? Exacto. Erosionamos la superficie y aceleramos el desgaste. Es similar a escribir sobre papel mojado. Los trazos se corren, se rompen fibras y, al secarse, queda un desgarro irreversible. Académicamente, existe todavía debate sobre cuánto tiempo esperar. La mayoría de especialistas se inclinan por un mínimo de 30 minutos, aunque algunos sostienen que 1 hora es aún mejor para casos de gran consumo ácido. Otros dicen que la espera depende del tipo de comida, porque no es lo mismo tener ácido cítrico rondando en la boca que quedarse con un pedazo de pan simple. La discusión continúa, pero lo indiscutible es que el inmediatamente después ya no tiene validez. En la práctica, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Aquí entran estrategias intermedias. Enjuagarse con agua, estimular la salivación, mascando chicles sin azúcar, o usar colutorios de flúor suaves que ayudan a neutralizar el ácido más rápido. Una paciente bromista me decía: «Doctor, me siento como si tuviese que poner mis dientes en reposo deportivo después de una comida fuerte». Yo le respondí: «Exactamente. Tus dientes necesitan su pausa de vestuario antes del segundo tiempo». Ambos acabamos riéndonos de la metáfora futbolística. La experiencia clínica me ha enseñado otra paradoja. Muchas personas mayores
han desarrollado sensibilidad precisamente porque fueron obsesivas con el cepillado postprandial. Aquellos que, irónicamente, se permitían un poco de dejadez. A veces conservaban más esmalte. Es una ironía, de esas que parecen chiste de mal gusto. La disciplina daña y la pereza salva. Claro que no estoy promoviendo la pereza absoluta, sino la disciplina inteligente. Una anécdota que me gusta contar es la de un caballero que solía viajar con su propio cepillo en el bolsillo del chaleco. Comía, se levantaba y buscaba cualquier lavabo, incluso en bodas y eventos. Lo llamaban el don limpio de la familia. Décadas después, llegó a mi consulta con un patrón de desgaste dental que parecía cincelado por un escultor insistente. Cuando le expliqué lo que había pasado, se quedó en silencio y suspiró. Así que mi obsesión por la limpieza fue mi mayor suciedad. Humor involuntario de nuevo, aunque con moraleja amarga. El dato extraño de esta sección viene de la naturaleza, los castores, que comen madera y vegetación ácida. Nunca se cepillan. Sorpresa, claro, pero poseen una extraordinaria capacidad remineralizante en sus dientes, gracias a una alta concentración de hierro en el esmalte. Sus dientes brillan anaranjados y resisten ácidos extremos. ¡Qué injusticia! Nosotros, en cambio, dependemos de la saliva para remineralizar, y esa función disminuye mucho con la edad. De ahí la importancia de proteger y dar tiempo a que la boca recupere su equilibrio natural tras la comida. Una paciente anciana, de carácter directo y picaresco, me preguntó un día: «Doctor, entonces, ¿qué hago si me quedo con ajo en la boca tras cenar? ¿Aguantar el aroma por 1 hora para no destruir mis dientes?». Le contesté con humor: «Pues sí, habrá que elegir entre asustar al esmalte o al marido». Nos reímos los tres, ella, su marido y yo, aunque al final acordamos usar un enjuague neutro en esas situaciones de emergencia social. En resumen, lo inteligente es cambiar nuestra concepción de limpieza instantánea por una más pausada y respetuosa con la biología. No se trata de descuidar la higiene, sino de aliarse con los tiempos del cuerpo. Los dientes no son cristales de ventana que se puedan rascar al momento. Son estructuras vivas que necesitan recuperarse del ácido, igual que los músculos. Necesitan descansar tras un esfuerzo. Por tanto, la próxima vez que termines de comer, respira, bebe un sorbo de agua, pasea un poco, mira una serie y dale a tu boca esos 30 o 60 minutos de tregua. Tus encías y tu esmalte te lo agradecerán con décadas de tranquilidad en lugar de chispazos dolorosos al primer helado. La sequedad de boca, o serostomía como la llaman los manuales más pomposos, es uno de esos problemas que muchos mayores normalizan diciendo: «Será la edad». Pero aunque el paso del tiempo juega un papel, no es toda la explicación. Y mucho menos deberíamos aceptar el síntoma como si fuese un peaje inevitable. La saliva, paradójicamente menospreciada porque parece un simple líquido incómodo, es uno de los componentes más mágicos de nuestra biología. Protege, lubrica, remineraliza y limpia de una manera que ningún colutorio sintético logra imitar por completo.
La sabiduría de la edad nos recuerda aquí algo fundamental. Cuando falta lo pequeño, descubrimos lo grande. Un anciano paciente solía bromear así: no valoras la saliva hasta que dejas de tenerla. Antes me parecía un estorbo. Ahora mataría por poder babear como a los 20. La frase arranca sonrisas, pero encierra una gran verdad clínica. Un hecho interesante. La saliva no es solo agua. Contiene más de 200 proteínas diferentes, enzimas, anticuerpos y minerales como calcio y fósforo en disolución. Cuando la secreción disminuye, ya sea por edad o por fármacos, todo el equilibrio de la boca tambalea. Lo raro es que hasta hace pocos años, la odontología no le prestaba demasiada atención. Se veía como un efecto secundario menor. Hoy sabemos que la sequedad crónica potencia la aparición de caries, infecciones fúngicas y, por supuesto, la halitosis persistente que tanto incomoda a los pacientes. Académicamente, el gran debate es cuánto de la serostomía atribuimos a la vejez en sí y cuánto a la polimedicación. Casi todos los ancianos toman varios fármacos, antihipertensivos, ansiolíticos, diuréticos, etc. Y hasta un 80% de estos listados favorecen la sequedad bucal en mayor o menor grado. Los congresos internacionales aún discuten si debemos crear protocolos claros para adaptar la higiene oral según los medicamentos de cada paciente. La odontología, una vez más, confirma que es inseparable de la medicina general. Una anécdota humorística para ilustrar. Un jubilado encantador acudió quejándose de que por la noche sentía la boca como un desierto del Sahara. Cuando le pregunté qué soluciones había intentado, respondió: dormir con un vaso de agua en la mesilla y un pajita dentro. Así no me levanto del todo. Lo visualicé y no pude evitar soltar una carcajada. Era como instalarse un oasis improvisado de medianoche. Por cierto, su esposa me dijo que más de una vez le había visto beber aún medio dormido, con el resultado inevitable de mojar la almohada. Un detalle curioso, poco conocido. Además de hidratar, la saliva actúa como pegamento de nuestro sentido del gusto. Sin un flujo adecuado, los alimentos saben planos. Muchos mayores que pierden saliva creen que su paladar envejeció, cuando en realidad es que sus papilas gustativas no reciben la disolución necesaria para enviar el estímulo correcto al cerebro. Así que la sequedad también roba placer gastronómico. Volviendo a las medidas prácticas, lo esencial es hidratarse con frecuencia, no a grandes tragos pocas veces, sino a sorbitos regulares con una botella de agua a mano. También ayuda mascar chicles sin azúcar, porque el movimiento estimula a las glándulas salivarias. Eso sí, deben ser sin azúcar, porque lo último que necesita una boca seca es un buffet libre para bacterias. Recuerdo otra señora mayor que me dijo que ya hacía esto, pero con caramelos de menta normales. Tras mostrarle nuevas caries, entendió por qué ese remedio casero era cura venenosa. En cuanto al entorno, un humidificador en el dormitorio puede obrar milagros, especialmente en ciudades con calefacción central muy seca. La diferencia de despertarse con la garganta como lija a hacerlo con sensación de frescor es brutal.
Incluso mejora la calidad del sueño, porque la sequedad obliga al cuerpo a despertarse varias veces. A veces, los pacientes con boca seca buscan soluciones milagrosas en enjuagues cargados de alcohol para limpiar bien. Craso error. El alcohol deshidrata aún más. Y aquí el consejo es simple: cuanto más neutro, mejor. Hoy existen colutorios sin alcohol y con componentes lubricantes que son un gran aliado, siempre que se usen con regularidad. Un dato extraño para romper la seriedad. Hubo un estudio en que se analizó la saliva de cantantes de ópera frente a personas sedentarias. Se encontró que los cantantes producían más volumen y tenían un perfil diferente de proteínas. Nadie sabe aún exactamente por qué. Quizá el ejercicio de respirar profundamente y vibrar las cuerdas estimula la producción. Así que, quién sabe, quizá cantar en la ducha, además de subir el ánimo, ayuda a combatir la sequedad. Vuelvo con la sabiduría de la vejez. Uno de mis pacientes me resumió así la cuestión: con sequedad no se disfruta de la comida, y sin comida la vida pierde gracia. Así que cuidemos la saliva como quien cuida una joya. Esa frase me parece manual de filosofía vital. En lo personal, pienso que el gran reto académico pendiente es integrar la salud salival en los chequeos médicos generales. Si los médicos preguntaran regularmente sobre sequedad, descubrirían precozmente muchas complicaciones orales. Y, por supuesto, desde la odontología, debemos seguir educando que la saliva es mucho más que agua. Así que, en conclusión, si notas la boca reseca, no te resignes pensando que es por los años. Examina tus fármacos con tu médico. Adopta rutinas de hidratación y convierte tu dormitorio en un pequeño oasis, porque lo que parece un simple fastidio puede ser, sin exagerar, una puerta hacia complicaciones serias. Y recuerda, la próxima vez que bebas agua, agradece ese sorbo silencioso. Es más terapéutico de lo que imaginas. Más allá de la boca, el vínculo con la salud general es uno de esos descubrimientos recientes que han cambiado radicalmente la manera en que entendemos la odontología. Durante muchos años se decía que los dientes son un problema aislado, como si fueran adornos independientes de todo lo demás. Hoy sabemos que esa imagen es falsa. La boca no es un apéndice decorativo, es una especie de centro aduanero por donde pasa gran parte de nuestra salud. La sabiduría de la vejez nos enseña que todo está conectado. Un abuelo paciente me resumió esta idea de manera maravillosa. Hijo, del pie a la cabeza, todo es la misma máquina, y si una pieza se oxida, rechina toda la estructura. Esa metáfora sencilla reflejaba lo que ahora demuestran estudios científicos con términos muchísimos más rimbombantes. Hecho curioso: las encías inflamadas pueden convertirse en autopistas para bacterias hacia la sangre. Cada vez que sangra el tejido, millones de microorganismos aprovechan la fuga para colarse en la circulación. Una vez dentro, viajan lo mismo al corazón que al cerebro. Y no hablamos de ciencia ficción. Lo han comprobado autopsias en arterias coronarias, donde se han encontrado bacterias propias de la boca. ¿No os parece escalofriante? Un simple sangrado al cepillarse como puerta trasera hacia un infarto. Académicamente, existe consenso en que la periodontitis
incrementa el riesgo de determinadas enfermedades sistémicas, aunque aún se debaten magnitudes exactas y mecanismos. Algunos estudios indican un 20% más de riesgo de eventos cardiovasculares. Otros hablan incluso del triple de posibilidades de ictus. La discusión principal gira en torno a si el problema es directo, bacteria que pasa, o indirecto, inflamación crónica que desregula el sistema inmunitario. Pero el efecto final, en cualquier caso, es devastador. Recuerdo a un paciente, don Mateo, que sufría encías inflamadas desde hacía décadas, pero lo toleraba diciendo, «Va, a mi edad, ya estoy de salida». Hasta que un día, un cardiólogo se lo llevó a la UCI por un infarto. Sobrevivió, y el propio especialista le confesó después, «Tu boca lleva años dándome trabajo en el corazón, sin que yo lo supiera». Fue tan sorprendente para él que mata. Desde entonces, cada cita dental la vive casi como un compromiso vital. Ahora permitidme un momento de humor. Un señor con gingivitis me preguntó, «Doctor, entonces cada vez que escupo sangre al cepillarme, ¿estoy mandándole correo indeseado a mi corazón?». No pude evitar reírme y decirle, «Sí, básicamente, el spam de bacterias». A partir de esa explicación sencilla, nunca más olvidó sus controles de higiene. Más aún, la conexión no se limita al corazón. La investigación ha evidenciado relación entre enfermedad periodontal y diabetes. La inflamación constante desbloquea mecanismos que empeoran la resistencia a la insulina. Y a su vez, el azúcar alto en sangre facilita infecciones en la encía. Es un círculo vicioso desesperante. Y si añadimos riesgo de neumonía por aspiración bacteriana en ancianos con poca deglución, o posibles vínculos con evolución del Alzheimer, comprendemos que la boca es mucho más que sonrisa y estética. Un dato raro que siempre sorprende. En algunos estudios realizados en Japón, encontraron que pacientes ancianos con menos de 10 piezas dentales tenían el doble de riesgo de desarrollar demencia en la década siguiente. No es que falten dientes provoque demencia directamente, pero la pérdida bucal se suma a la carga inflamatoria y a una nutrición más pobre. Otra confirmación de lo mismo. La boca no es un compartimento estanco. La sabiduría de la edad de aquí es generosa. Lo que dejas crecer en tu boca también crecerá en tu cuerpo. Esta frase la escuché de un hombre mayor que había batallado contra periodontitis y posteriormente contra enfermedades articulares. Tenía la sensación de que todo sufría en cadena. En congresos, todavía hay colegas que critican la idea de interconectar especialidades. Argumentan que es reduccionista culpar a la boca de todo. Yo suelo responder que tampoco hay que dramatizar, que la boca no explica todos los males, pero negarle relación es ingenuo. Es como decir que las raíces del árbol nada tienen que ver con la salud de su rama. Una rareza cultural. En comunidades pequeñas de los Andes, existe la costumbre de hacer infusiones de ciertas hierbas para fortalecer los dientes, y creen que eso evita problemas en el cuerpo en general. Puede sonar supersticioso, pero en cierto modo captaron de forma intuitiva esa interconexión
que la ciencia moderna ha tardado siglos en demostrar. Un último recuerdo, algo emotivo. Una paciente de 85 años me confesó, después de superar una neumonía difícil, que había comprendido que cuidar su boca era su manera de cuidar sus pulmones. ¡Qué lección! No hacía falta que le mostrara gráficos ni artículos, lo vivió en carne propia. Así que la conclusión de esta sección es clara. La boca es puerta de entrada, espejo y laboratorio de nuestro cuerpo entero. Ignorarla es como dejar una ventana abierta durante la tormenta. Tarde o temprano, toda la casa se verá afectada. La prescripción completa de un veterano es, en cierto modo, la cosecha de 50 años de observación. He visto modas pasar y protocolos modificarse, pero mi conclusión personal es que, al final del camino, lo que realmente protege a los mayores es una rutina sencilla, constante y amable. No hay fórmulas mágicas, hay constancia, cariño hacia la propia boca y revisiones periódicas. Lo primero en la receta, cepillarse 2 veces al día, no más. Siempre insisto que hay que entenderlo como ritual matutino y nocturno. Una vez para empezar el día con frescura, otra para cerrarlo en calma. Un paciente mayor, casi poeta, me dijo, cada cepillado en mi vida madura es como abrir y cerrar el telón de mi día. Esa metáfora me pareció tan bella que la cuento en charlas. Lo segundo, cepillo blando, siempre, y pasta de dientes de baja abrasividad con flor. Aquí no discutimos. A estas alturas, lo que necesitamos es protección, no espectáculo. Si hay sensibilidad, se elige pasta específica para taponar los tubúlulos dentinarios. Hecho curioso, aún hoy, entre los 70 y 90 años, 1 de cada 4 pacientes en mi consulta seguía usando pastas blanqueadoras hasta que se lo desaconsejaba. El marketing es tan fuerte que incluso la sabiduría de la edad se deja seducir. Pero no nos engañemos, la publicidad trabaja más duro que la encia. El tercer elemento de la receta, evitar cepillarse justo tras comer, conservar un margen mínimo de 30 minutos. Ya lo contamos, el esmalte necesita ese descanso. Como decía un paciente buenhumorado, mi sopa descansa en la barriga, mi boca descansa media hora más. Cuarta clave, hidratarse. No 1 litro de golpe, sino traguitos a lo largo del día. La boca seca es un terreno fértil para bacterias. Si a eso añadimos chicles sin azúcar y humidificadores, creamos un auténtico microclima protector para la sonrisa. Quinta regla, revisiones al dentista cada 6 meses. Aquí escucho a menudo el lamento, doctor, pero si ya soy mayor, ¿para qué más? A lo que respondo con mi chiste clásico, precisamente porque es mayor, debe venir más. Si un coche con 20 años necesita taller cada 6 meses, imagine un cuerpo con 80. Lo toman con gracia y vuelve otra risa a la consulta. Académicamente existe debate sobre qué periodicidad es necesaria. Hay compañeros que dicen que 1 año basta, otros que 6 meses son imprescindibles. Mi filosofía es simple. Cuanto más riesgo de caries de raíz o de periodontitis, más frecuentes deben ser las revisiones. El calendario dental no se mide por edad sola, sino por boca concreta.
os comparto la historia de doña Carmen, de 78 años. Llegó a mi consulta desesperada. Sangraba encías, sufría dolor con agua fría y había perdido piezas. Decidimos aplicar estas prescripciones sencillas: cepillado suave, 2 veces al día, agua constante, chicle de xilitol, espera de media hora, tras las comidas y revisión periódica. 6 meses después, me sorprendió con una frase inolvidable. Doctor, he vuelto a cantar en la ducha. Antes me molestaba hasta el aire frío. Esa fue la señal inequívoca de mejoría. La sabiduría de la vejez reaparece en testimonios, como el de un jubilado que me dijo: al final, doctor, de joven pensé en tener dientes bonitos, ahora pienso en tener dientes útiles. Y es que la estética pasa, la funcionalidad permanece. No buscamos sonrisas de revista, buscamos bocados sin dolor. Un dato extraño y gracioso: existe toda una corriente de investigadores que está probando dientes artificiales impresos en 3D para mayores. Todavía están lejos de ser implantes prácticos para todo el mundo. Pero imaginaré dentro de 20 o 30 años una impresora casera junto a la cafetera. Cariño, hoy se me gastó la muela, imprímeme otra. Las futuristas discusiones médicas parecen ciencia ficción, pero un día quizás sean cotidianas. Más allá de fantasías, la prescripción real hoy, y sigue siendo la misma: respeto al esmalte, suavidad, paciencia, hidratación, revisión. Sin olvidarnos, claro, de que la boca conecta con la salud general. Por eso es vital comunicar a médicos y farmacéuticos los síntomas de sequedad y los efectos secundarios de fármacos. Cierro esta sección con algo que intento transmitir siempre. La rutina no solo alarga la vida de los dientes, también restituye confianza en uno mismo. Un anciano que vuelve a comer sin dolor sonríe distinto, y cuando sonríe distinto, se relaciona distinto, y cuando se relaciona distinto, vive con otra intensidad. Tal vez esas pequeñas rutinas dentales sean, sin exagerar, rutinas de vitalidad emocional. El epílogo de calma y esperanza que quiero regalarte esta noche es, quizá, el más personal de todos. A lo largo de estas décadas, he aprendido algo que va más allá de dientes, encías y saliva. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Ni para un abuelo de 90, ni para una abuela de 85 que viene convencida de que ya nada puede mejorar. La ciencia me lo ha repetido, pero sobre todo, me lo han mostrado mis pacientes en carne propia. La sabiduría de la vejez aquí se condensa en una frase maravillosa que escuché de un caballero de 93 años, que al recuperar su salud bucal tras años de molestias, me dijo sonriendo: el secreto, doctor, es entender que aún puedo aprender, y que aprender también rejuvenece. Y sí, tenía razón. Su vitalidad había renacido con un gesto tan simple como recuperar el placer de beber agua fría sin sobresaltos. Un hecho curioso, muy poco divulgado. Hay estudios que sugieren que las personas que conservan más de 20 dientes funcionales después de los 70 viven, de media, más años que aquellos con dentaduras muy reducidas. La explicación: no solo se alimentan mejor, también mantienen una vida social más satisfactoria, porque la risa y la conversación sin complejos alimentan tanto como el pan
y la fruta. Académicamente, todavía se debate cuál es la medida más fiable para relacionar salud bucal con longevidad. Unos defienden el conteo de piezas, otros la ausencia de enfermedad periodontal, otros el índice de masticación efectiva, pero todos coinciden en que la salud dental está íntimamente ligada al bienestar general. Algo que muchos de mis pacientes ya intuían sin necesidad de leer estudios. Permitidme un toque ligero de humor. Una anciana me confesó que tras recuperar estabilidad en sus encías, había retomado el hábito de comer manzanas a mordiscos y añadió con picardía: «Doctor, lo mejor no son las manzanas, es volver a sentirme atrevida». Esa alegría de lo cotidiano es, a mi juicio, el verdadero examen de éxito. También quiero compartir una imagen curiosa. En Japón existe un ritual en algunas residencias donde, después de cenar, los ancianos realizan un pequeño canto grupal mientras se cepillan suavemente. Lo llaman el coro de la boca feliz. Puede sonar anecdótico, pero han observado que quienes participan ansiosamente en esa dinámica tienen menos infecciones respiratorias. La relación vuelve a mostrarnos que la boca no es lugar aislado, es música para la salud. Y ahora, acercándonos al cierre, vuelvo a recordarte que cuidar tu boca no es un acto superficial ni secundario. Es, en realidad, un compromiso con tu vitalidad global, porque unos dientes firmes son la puerta al placer de comer. Unos labios libres de sequedad permiten besar sin incomodidad. Una encía sana limpia tu sangre de intrusos. Y sí, puede sonar poético, pero detrás de la poesía está la ciencia respaldando cada palabra. La última sabiduría que quiero transmitirte es que la felicidad en la vejez depende, en parte, de estos pequeños rituales diarios. Beber agua con calma, escoger el cepillo correcto, esperar tras las comidas, revisar tu uso de medicamentos con el médico, reír cada vez que notes que la boca ya no se queja, porque en esos detalles se construye la gran diferencia. Un dato extraño final. En ciertos pueblos de Finlandia, las encías se consideran un reflejo espiritual. Creen que unas encías que sangran son un alma que no descansa. Puede o no tener base simbólica, pero me parece hermoso que se otorgue a la salud oral una dimensión interior. Algo parecido, pienso yo. Quizá la serenidad de nuestra boca sea reflejo de la serenidad de nuestra vida. Así que, querido oyente, permite que tus noches terminen con una sonrisa tranquila. Una sonrisa que, aunque no sea blanca como los anuncios, será tuya, cálida y sin dolor. La salud oral no promete la inmortalidad, pero sí promete algo más cercano y real. Disfrutar con naturalidad de las pequeñas cosas hasta el último día. Y eso, créeme, es un regalo inmenso. Ahora, suavemente, bajemos el ritmo. Imagina que toda esta información se apaga poco a poco como la luz de una lámpara tras una larga velada. Hemos recorrido juntos un camino que empezó con advertencias sobre cepillados demasiado intensos. Siguió con las encías que retroceden, las raíces que asoman tímidas, las pastas engañosas de brillo artificial y el error de atacar los dientes justo después de comer. Descubrimos también los retos de la sequedad de boca, la puerta invisible que conecta la cavidad oral
con el corazón y el cerebro. Y finalmente, trazamos una receta sencilla y sensata para que cualquier persona mayor viva más ligera y serena. Lo esencial se reduce a pequeños gestos, suavidad en el cepillo, paciencia tras la comida, agua frecuente, revisiones regulares y elegir la calma sobre la prisa. La sonrisa, en la tercera edad, no necesita ser fluorescente. Necesita ser cómoda y auténtica, como las arrugas que cuentan historias. La boca cuidada cuenta recuerdos. Las carcajadas en familia. La sopa compartida. El beso que aún se regala. Si cierras los ojos ahora, imagina tu boca como una casa en calma. Paredes firmes, ventanas que respiran aire fresco y un silencio limpio que protege todo lo que eres. Tal vez sientas la humedad natural de la saliva como un riachuelo secreto renovando la tierra. Tal vez escuches en tu memoria una risa tuya, más libre de dolor, más luminosa. Esto es lo que deseo que te lleves, la certeza de que nunca es tarde. De que el cuidado bucal es, en verdad, un cuidado de la vida entera. Así que sonríe despacio, respira profundo, deja que la calma se extienda por tu cuerpo, y mientras el sonido se apaga, piensa que tu próxima sonrisa ya lleva dentro esta semilla de esperanza. Fin del guión. Buenas noches.